el capítulo 5 y vamos a tomarlo desde el versículo 14. Muy bien, oremos y comenzamos. Padre maravilloso, en estos momentos nos acercamos ante tu presencia como niños para que tú nos enseñes, Sí, sí, reconociendo tu grandeza, sí, tu maravilla, Señor, porque realmente eres un Dios maravilloso. Cuando contemplamos los cielos, la tierra, el sol, la luna, Señor, toda tu creación, nos hablan de un Dios todopoderoso para el cual nada es difícil. Y a la misma vez, Señor, eres un Dios humilde que te acercas, Señor, a morar con nosotros. Estás a nuestro lado, Señor, a pesar de las cabezaduras que somos, Señor, y tanta maldad que hemos hecho contra ti. Te agradecemos por derramar tu gracia sobre nosotros y no darnos de acuerdo a lo que merecemos. En estos momentos queremos pedir que al continuar estudiando el libro de Gálatas, te suplicamos que nos hables, que despiertes en nosotros, Señor, el deseo de tener una vida espiritual profunda, Señor, de amarte, caminar contigo. Permitirte, Señor, que nos santifiques, que nos cambies, que nos hagas nuevos, Padre. sí, sí, Pedimos en estos momentos por la iglesia donde nuestra hermana Jessica y Gastón atienden el grupo, Señor. Queremos pedir, Padre, que tú intervengas en esa situación, para que la iglesia pueda crecer, Señor, y se vuelva saludable. Tú conoces, Señor, sí, todos los detalles de lo que está ocurriendo. Para ti no se te escapa nada y queremos pedir que tú, Señor, te manifiestes para que la iglesia, Señor, pueda vivificarse y volver, Señor, una luz sí, en sí, el sí. lugar donde se encuentra. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Am, Capítulo 5, como dijimos la vez anterior, el apóstol Pablo comienza a aplicar en forma práctica las cosas que él estado enseñando en los previos capítulos. Dijimos que en mucho de o en todas las cartas del apóstol Pablo, él siempre dedica una gran porción de su carta a consejos prácticos de la vida cristiana. Cómo vivir la vida cristiana, cómo ser cristianos. Tristemente, muchas veces nosotros en nuestras iglesias y en nuestra propia vida personal no aplicamos en forma práctica las cosas que nosotros creemos. Porque el tener un conocimiento teorético de la verdad no tiene valor a no ser de que aquella teoría se ponga en práctica y se viva en la vida diaria. El Señor Jesús lo dijo de que el que escucha y no hace lo que escucha es como uno que construyó su casa sobre la arena. Cuando vienen las vicisitudes de la vida, cuando vienen las tormentas de la vida, entonces aquella casa no se va a sostener, se va a caer. Lo mismo ocurre, por eso muchas veces hay tanto los cristianos y adventistas somos débiles en la fe. Y no es porque no sabemos, sino que es porque no practicamos. También muchas veces los sermones, los estudios son más, en forma general, no aplican la verdad a la vida diaria. ¿Cómo debiera la verdad afectarnos en nuestra vida personal con Cristo? En nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja. ¿Cómo debiera afectarnos nuestra vida con nuestros niños? El sábado, el estado de los muertos, el diezmo, todas esas cosas no tan solo tienen una aplicación am, externa, sino que también tienen una realidad interna. Y eso es lo que el apóstol Pablo delinea de la manera que la verdad debe afectar la vida diaria, la vida cotidiana. ¿Cómo debe afectarme en el trabajo, en mi relación con mis amigos, en mi manera de pensar? La verdad debe modificar todo. El propósito de la verdad es transformarnos totalmente. Pero muchas veces nosotros apartamos la verdad de la vida diaria y simplemente la sostenemos como una teoría. Y seguimos siendo casi iguales. Ha habido una modificación, hemos dejado de tomar, de fumar a lo mejor, pero ha transformado nuestro genio,
ha transformado, nos ha dejado, nos ha dado la victoria sobre el orgullo. Es ahí donde la verdad tiene ají cayenne, así que me hace poner caras raras. Entonces, ah, es ahí donde se encuentra el valor de la verdad. Si la verdad no es llevada a la vida cotidiana, entonces la verdad nos condena y la verdad llega a ser un juez sobre nosotros. Nos hace ser hipócritas. Porque ¿qué sacamos de ir a la iglesia, de llamarnos adventistas, de guardar ciertas doctrinas, si esas doctrinas no han cambiado nuestra vida, lo íntimo de nuestra vida, nuestros pensamientos, la manera que nos relacionamos los unos con los otros, la manera que nos relacionamos con aquellos que se oponen, con nuestros enemigos? El cristiano, para que tenga el poder de vivir, el cristianismo es un poder vivo, pero para que tenga ese poder vivo y tenga un efecto vivificante en el medio ambiente en el cual el cristiano se desarrolla, ese poder se encuentra en vivir la verdad. Y para poder vivir la verdad, por supuesto, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. El Señor nos tiene que dar un nuevo corazón. Cristo debe morir, venir a vivir en nosotros. Ese es el propósito de la transformación. De la transformación, el nuevo nacimiento es darnos el poder para vivir como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, en el contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Y debe tener un impacto total. La verdad debe tener un impacto absoluto en la vida, debe haber una transformación completa en la vida. Ese es el propósito de la revelación de la verdad. ¿Qué sacamos con saber y no hacer? Es, nosotros los adventistas sabemos mucho, pero tendemos a practicar poco. Y juzgamos a aquellos que conocen poco, pero que a lo mejor practican lo que saben. En los ojos de Dios, es de más valor aquel que conociendo poco practica aquello que conoce, que aquel que conoce mucho pero practica poco. Entonces, el Señor desea que seamos hacedores de la palabra, no tanto oidores. Muy bien, el versículo 13 decía, ustedes hermanos han sido llamados a ser libres, pero no usen la libertad para satisfacer la carne, sino sírvanse con amor unos a otros. Entonces, el propósito de la libertad que el Evangelio nos trae no es para que ahora que nos creamos que nosotros podamos hacer lo que queramos y no somos juzgados, no. El apóstol Pablo dice que debemos de usar esa libertad para bien. Y aquí da un ejemplo, cómo debe usarse la libertad que como hijos de Dios recibimos en el Evangelio, es para servirnos los unos a los otros. Y esa labor de servicio es el fruto del amor. El amor naturalmente sirve. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? De que el Señor Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose en semejanza a los hombres. El Dios del cielo, porque nos amó, nos vino a servir. Y ese ejemplo lo encontramos en la vida de Jesús totalmente, cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos en la Santa Cena. Él les da un ejemplo vivo de lo que significa ser siervo. Él dice, si vosotros me llamáis maestro, y bien hacéis porque así sois, dice, y si yo os he servido, de la misma manera, ustedes tienen que servirse los unos a los otros. Entonces el Señor Jesús habla de la realidad de que aquellos que desean ser líderes, el verdadero líder, dice el Señor Jesús, es un siervo. Dentro del pueblo de Dios, nosotros no somos líderes para mandar, nosotros somos líderes para servir. Entonces, porque el amor, el primer fruto del amor es el servicio. Dios sirve a toda su creación. Entonces, nosotros, como el pecado nos ha hecho egoístas y orgullosos,
Nosotros queremos tener poder para controlar, pero en el reino de Dios no existe el control. Dios no controla. En el poder de Dios existe el servicio. En el reino de Dios existe el servicio, que es el producto del amor. Entonces, luego en el versículo 14 dice, porque toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el principio del amor, que es el corazón de la ley de Dios, se manifiesta en servicio a los demás. El amar al prójimo se va a manifestar en servir al prójimo. Entonces, el apóstol Pablo aquí enumera entonces el corazón de la ley: amarás a tu prójimo. Es interesante de que la ley se cumple en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no en el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque el amor a mi prójimo es la prueba si es que yo realmente amo a Dios. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola, si nosotros decimos amar a Dios y odiamos a nuestro prójimo, entonces somos mentirosos, porque ¿cómo podemos amar al que no vemos? Entonces, la prueba del cumplimiento de la ley de Dios se encuentra en la manera que nosotros nos relacionamos con los demás. Por eso en el libro de Mateo, si vamos a Mateo capítulo 5, a la perfección que habla el Señor Jesús en Mateo 5, se encuentra en amar a nuestro enemigo. Ahí en el versículo 43 en adelante, el Señor Jesús dice: ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Capítulo 5, Mateo, versículo 44 ahora. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que le maldicen, hagan bien a los que le aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen, para que seáis hijos de su Padre Celestial, que envía su sol sobre los malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman solo al que los ama, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, el amor es la perfección. Si nosotros, dice la hermana de White, cuando el pueblo de Dios ame al mundo como Jesús amó al mundo, entonces la obra de Dios en nuestro favor habrá terminado. Porque esa es la perfección. La perfección es amar a aquellos que nos rodean. ¿Y cómo se manifiesta eso? En una vida de servicio, en buscarles el bien, en servirlos. Entonces el apóstol Pablo comienza a aplicar ahora directamente lo que significa ser justificados. Si nosotros hemos sido justificados, hemos recibido la justificación, que es el carácter de Dios, se va a manifestar en una vida de obediencia a la ley. Pero no es esa obediencia no es una obediencia legalista, sino que es una obediencia de amor, que se va a manifestar en buscar el bien de los demás y servirlos. Toda la ley se cumple, dice el versículo 14 del capítulo 5 de Gálatas: toda la ley se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos 13 el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Dice que se cumple toda la ley en ese precepto porque el amor no hace mal a su prójimo. El amor busca el bien de su prójimo. El amor busca la felicidad de su prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todo aquel que me rodea. Comenzando en el círculo más pequeño, que es el matrimonio, y siguiendo de ahí en adelante a los círculos más grandes. Todo ser humano que cruza mi camino es mi prójimo y yo he de amarlo. ¿Qué significa eso? Buscarles el bien, buscar servirles, no juzgar.
no criticar, no pelar, como decimos los chilenos. La copucha, todo eso se debe dejar de lado. Debemos buscarle el bien a aquellos que nos rodean. Si no, no somos hacedores de la ley. Si nos andamos mordiendo y nos andamos, ¿cómo se llama?, peleando entre nosotros, muestra eso de que nosotros no somos hacedores de la ley. Y Dios anda buscando tener un pueblo que guarde su ley. Dice Apocalipsis 14, ¿no? He aquí los que guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Muy bien, porque toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese precepto resume la segunda tabla de la ley de Dios, que son los últimos 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Los últimos 6 mandamientos, los mandamientos que definen nuestra relación con el prójimo. Pero nos habla eso de que los mandamientos por naturaleza son el amor. Sin amor no podemos cumplir la ley de Dios. Lo opuesto, si nosotros tratamos de obedecer la ley de Dios sin ser motivados por el principio divino del amor, entonces nos hacemos culpables de violar la ley de Dios, porque lo estamos haciendo por motivos egoístas. Es imposible para el corazón humano, sin ser renovado por la gracia de Dios, obedecer la ley de Dios en forma como el Señor nos dice, por amor. Se puede tener o sea, una apariencia de obediencia, nos volvemos muy celosos por ciertas cosas, pero eso no indica de que el corazón está transformado y ahora se ha sometido, porque la verdadera prueba es cómo tratamos al otro, cómo tratamos a aquellos que están al lado nuestro. Y el lugar más difícil para ser cristiano es el hogar. Es fácil cerrar la puerta del hogar y salir a parecer ser buen cristiano donde no nos conocen. Pero en el hogar, enfrente a la esposa, al esposo, a los hijos, ¿cómo nos ven ellos? Donde nos conocen íntimamente, cuando me enojo, cómo salen las cosas, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos. Ahí es donde se ve si somos realmente cristianos. Muy bien. Versículo 15. Pero si se muerden y devoran unos a otros, cuiden de no consumirse mutuamente. Es una realidad porque en la iglesia se juntan un montón de distintos caracteres, distintos puntos de vista, distintas maneras de pensar. Entonces, por eso el Señor nos trae a la iglesia, porque en la iglesia se manifiesta lo que está en el corazón. Si yo no me puedo relacionar con una hermana, con un hermano, entonces eso dice de que hay un problema en mi corazón. El Señor nos trae una familia, la familia espiritual, porque ahí, como en el río, las piedras se van dando las unas con las otras y se van suavizando. Como vimos en el libro de Gálatas cuando comenzamos, el apóstol Pablo con el apóstol Pedro tuvieron un encontrón, pero lo solucionaron porque ambos estaban motivados por el mismo espíritu. En la iglesia, naturalmente, vamos a tener diferencias de opinión, vamos a tener encontrones. Pero, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Si nos mordemos y nos devoramos, entonces dice, tengan cuidado que no se consuman. Y eso es lo que ocurre en muchas congregaciones. La congregación se destruye porque los miembros no están dispuestos a relacionarse por amor. Versículo 15. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfarán los deseos malos de la carne. Entonces aquí se encuentra lo que hablábamos hace unas semanas atrás de la batalla del cristiano. Dentro de todo cristiano hay una batalla, y es la batalla entre el espíritu y la carne. Entonces el apóstol Pablo nos muestra aquí de que en esa batalla, la única manera de ganar esa batalla, y lo está diciendo en el contexto de lo que acaba de decir, de que los cristianos en Gálatas se estaban mordiendo los unos a los otros y estaban consumiendo la iglesia producto de los problemas doctrinales y los problemas interpersonales. Entonces el apóstol Pablo les da el secreto. ¿Cuál es el secreto? Es el vivir espiritualmente, es el vivir en el espíritu.
¿Qué significa eso? Entonces nosotros hemos de someternos al Espíritu, hemos de vivir en el Espíritu, hemos de vivir en Cristo, hemos de desarrollar una vida profunda de oración y de comunión con el Señor que no termina cuando nosotros terminamos de orar en la mañana y de leer la Biblia. Hemos de mantenernos sometidos a Cristo, bajo su autoridad en todas las circunstancias de la vida. Eso significa vivir en el Espíritu, caminar con dioses en el Antiguo Testamento. Es el tomar cada paso de la vida en el contexto de una relación viva con el Señor. Tristemente, muchos van a la iglesia, pero no tienen vida de oración, no tienen vida de estudio de la Biblia, no meditan en el Señor, no leen los libros del Espíritu de profecía, pero es más aún de algo técnico o mecánico. Eso debe llegar a ser algo vivo en la vida. Cristo debe ser vida en mí. Para que eso ocurra, Cristo tiene que ir conmigo en todo, cuando salgo de la casa, cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer las compras, cuando me voy a relacionar con otras personas, Cristo tiene que estar en mí. Y yo tengo que estar muerto, Cristo tiene que estar vivo. Si no, el yo va a salir. Tarde o temprano el yo se manifiesta. Entonces, ahí está el secreto. Digo, pues, vivan según el Espíritu y no satisfarán los deseos malos de la carne. En el libro de Romanos, el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de esto también. Dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el versículo 1. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, cuando andamos según el Espíritu, no hay condenación. La ley no te condena. Estás cubierto en Cristo, estás lleno de Jesús, el Espíritu mora en ti. El Espíritu, dice el apóstol Pablo más abajo en el capítulo 8, que es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Si no tenemos el Espíritu, no somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el sello en nosotros que nosotros hemos nacido nuevamente. Pero esa vida en el Espíritu no es algo que ocurre una vez y que luego no se repite, eso ha de repetirse día a día. En la mañana cuando despertamos, hemos de entrar en la presencia de Dios y pasar tiempo con Él y recibir nuevamente el poder para vivir aquel día. El yo debe morir en la casa, en la relación de pareja, en la relación con los niños, luego en la relación en el trabajo. Cuando viene la tentación, cuando viene la necesidad de tomar decisiones, nosotros hemos de morir y hemos de pedirle al Señor que nos guíe, que Él sea el que vive, en todo sentido. Cuando nos insultan, cuando nos rechazan, cuando nos maltratan, hemos de morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Eso significa vivir en el Espíritu. Hemos de practicar la verdad, lo que estábamos diciendo, día a día, momento a momento. Cuando hay circunstancias difíciles y es más fácil salvarse el pellejo mintiendo. Vamos a mentir o vamos a ser cristianos y vivir por la verdad, no importa las consecuencias. Cuando hay oportunidades que se presentan y somos tentados a defraudar, y, entonces, ¿cómo lo vamos a practicar? Vamos a vivir lo que somos. En el trabajo vamos a ser honestos en nuestras horas de trabajo, en el empeño del trabajo, en las energías que ponemos, porque después de todo no trabajamos nosotros para el dueño, nosotros trabajamos para Cristo, porque a Él lo estamos representando. Versículo 17. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran. Entonces, la carne, que es el yo, el ser natural, se opone a los deseos del espíritu, que es la nueva naturaleza que vive en nosotros. Y los dos son enemigos, no se llevan bien. La carne te dice, siéntate a mirar una película, que tanto tiempo que no la has mirado.
Y tú sabes que la película es violenta, tiene mala, es inmoral y todas esas cosas, pero hay un deseo interno que te desea hacer eso. O alguien te hizo mal, la carne te dice, no lo perdones, que no merece ser perdonado, que mira cómo te habló, que esa persona siempre lo está haciendo. Esa es la carne. El espíritu en el otro lado te dice, no debieras sentarte a mirar esa película, tú sabes que no está bien. Debieras perdonar, amar a aquella persona, anda a visitarlo, anda a hablar con él. Entonces tú tienes que escoger a quién te va a controlar, la carne o el espíritu. Para que nosotros podamos tener el poder de Cristo y ser transformados de gloria en gloria, entonces nosotros debemos vivir bajo el Espíritu, someternos al Espíritu. Te levantas en la mañana, la carne te dice, bueno, ya te tienes que ir a trabajar, tienes que ir a hacer el desayuno, tienes que hacer esto, esto, esto. El Espíritu te dice, bueno, ven, ven, pasa un tiempo conmigo, ora, estudia la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacernos? Es someternos, entregarnos a la voluntad del Espíritu. Cuando escuchas al Señor invitándote, someterte. Cuando el Señor te dice no hagas eso, es someter. Es decir, ok, Señor, me entrego a ti. Escojo no hacerlo. Entonces el Señor obra en ti para que tú puedas llevar a cabo aquello. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí. Entonces los deseos de la carne son totalmente opuestos a los deseos del espíritu. Es por eso también que debemos estudiar la Biblia para conocer la voluntad del Espíritu Santo. Porque su voluntad, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Entonces nosotros hemos de estudiar y ahí se revela claramente la voluntad de Dios para nuestra vida que va a ser opuesto a lo que tú deseas. Y es en todas las cosas, la manera de vestirnos, la manera de comer, la manera de entretenernos, la manera en que llevamos nuestra vida espiritual y así, todo se encuentra basado en una batalla. Por eso la vida cristiana es una batalla y esa batalla no va a cesar hasta que Cristo venga. Lo que sí nosotros podemos hacer en esa batalla es aprender a vencer a la carne y permitir que el Espíritu Santo la subyugue y que la carne no nos lleve a pecar, pero la carne siempre va a estar ahí dando problemas, siempre. Hasta que el Señor no nos glorifique y nos dé un nuevo ser, la carne no va a dejar de existir y es rebelde. Es por eso que tú confrontas esos deseos, esas cosas, te enojas cuando alguien te maltrata, el orgullo se tiende a levantar, todo eso. Entonces nosotros hemos de vivir consciente de esa realidad y estar constantemente muriendo al yo. Eso es lo que significa morir al yo. Es cuando el yo quiere hacer algo, tú le dices, no, no te conozco, no voy a hacer lo que tú quieras, no voy a complacer tus deseos en lo que sea, en el alimento. El alimento probablemente es la batalla más grande, porque al yo le gustan las cosas malas. Al yo le gusta el café, el té, el alcohol. Al yo le gustan las cosas fritas, le gusta la carne, todas esas cosas al yo le encanta. Pero el Señor nos ha dado descripción de lo que debemos comer y no comer. Entonces, cuando se levanta el yo y dice, bueno, ¿por qué no comes esto o tomas esto que está en contra de la voluntad de Dios? Es la oportunidad de morir al yo. El que vence su apetito ha conquistado una gran batalla, porque la batalla contra el apetito es la batalla más grande contra el yo, porque el yo nos domina a través del apetito y las pasiones para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, el desarrollo del carácter cristiano demanda que nosotros conquistemos el apetito, que aprendamos a decir no a las cosas que son malas para nuestra salud y que va en contra de lo que Dios nos ha dicho. Recuerden que el ser humano cayó por escoger comer lo que Dios había dicho que no. Se sometieron al control del apetito. Y desde ese entonces el ser humano quedó controlado por el apetito. Si el pecado más grande por la cual el ser humano es controlado, se vuelve esclavo, es el apetito. Y ahora no es tan solo en el día de Adán y Eva, era una fruta nomás, lo que Dios le dijo no era ni siquiera mala para ellos. Hoy en día el diablo ha llenado el mundo de cosas que van en contra de la voluntad de Dios y que destruyen nuestro templo, el templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos de aprender a someternos a la voluntad de Dios. Ahí es donde hay que morir al yo.
Porque el yo dice, no, pero si que te va a hacer una tacita de café, pero si tu amigo te está invitando una cervecita, siéntate nomás, ¿qué problema? Pero es que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos someternos a la voluntad de Dios y morir al yo. Eso significa morir al yo, es negarse a nosotros mismos lo que el yo desea. Esa es la vestimenta, las niñas jóvenes, ¿no? Vestimenta indecente, el usar joyas que a nosotros nos gusta. Entonces hay que negarse a sí mismo porque conocemos la voluntad de Dios. Eso significa caminar en el Espíritu, es decir al Espíritu, Señor, yo someto a ti a hacer lo que tú deseas, cumple tu voluntad en mí. Guíame tú, dame tú el poder. Y para eso necesitas estar constantemente viviendo con el Espíritu Santo. Porque versículo 17, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, los dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran. No podemos hacer lo que quisieran. Vamos, vas a someterte a la carne o vas a someterte al espíritu. Pero si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la ley. Entonces, si somos controlados por el espíritu, vamos a vivir una vida de obediencia a la ley. Por lo tanto, no estamos condenados por la ley. Ese término bajo la ley quiere decir estar bajo la condenación de la ley. Así que al caminar en el Espíritu cumple la voluntad de Dios en nosotros, nos hace ser obedientes por amor y eso naturalmente entonces vivimos sin condenación, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y entonces hay paz en el corazón, hay descanso en Cristo, hay gozo en el alma. Entonces la vida en el Espíritu es una fuente inagotable de gozo y paz. La vida, el complacernos a nosotros mismos, vivir bajo la carne, es una fuente de constante culpa, vergüenza, sentirnos defraudados, amargados, y eso crea enojo, crea tensión. Entonces, el Señor desea que vivamos una vida feliz, y la vida feliz es una vida de obediencia. Si cuando uno ve la historia de Génesis, antes de Génesis capítulo 3, Adán y Eva vivían en un mundo feliz, lleno de paz, vida eterna, no conocían el mal. El momento que desobedecieron, el arbolito fue la puerta a la desobediencia. Ellos entraron por la experiencia de la desobediencia, pasaron por aquella puerta y entraron entonces a un mundo y a una experiencia de infelicidad, de dolor, de tristeza, de muerte. Lo que hace la diferencia es la obediencia. Ahora nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos porque aquella experiencia nos vació del poder para obedecer a Dios. Pero ¿cómo podemos obedecerle? Debemos nacer nuevamente. Debemos estar llenos del Espíritu, posesionados por el amor de Dios. Y entonces se puede obedecer, se puede vivir una vida de obediencia. Cristo en nosotros tiene todo el poder para obedecer. Pero sin eso no podemos vivir una vida de obediencia. La obediencia es la llave para la felicidad. Muy bien, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Aquí se encuentra la obra es el resultado, lo que la carne, el yo, produce. El yo es el enemigo del espíritu, ¿se acuerdan? Esto es lo que él naturalmente produce. ¿Cuáles son las obras de la carne? Los frutos de la carne podríamos llamar así. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les advierto, como ya los previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante cuando uno lee eso, es como estar resumiendo una película. Las películas están llenas de esas cosas. Porque eso es lo que la carne naturalmente produce. La carne es un enemigo de Dios y naturalmente la carne se va a ir en esa dirección. Por eso llama las obras de la carne, lo que la carne produce, lo que la carne hace. Entonces, tu carne naturalmente le gusta el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades,
pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Te sientes reflejado hoy? Porque está la carne, pues. Celos, enojos, explosiones de ira en el hogar. ¿Quién salió? La carne. Y la carne después se trata de disculpar diciendo, bueno, fue tu culpa, pues. Tú me trataste así, yo respondí de esa manera. Si tú no hubieras actuado de esa manera, yo no habría actuado de la otra manera. Pero la realidad es que al actuar de esa manera has mostrado que estás controlado por la carne. Entonces, ¿debieran los cristianos, por ejemplo, pasar tiempo mirando películas y cosas así que reflejan eso? No. Hay películas, por supuesto, que son cristianas, que reflejan más los frutos del espíritu que estas cosas. Entonces, claro, un cristiano puede contemplar lo bueno, lo justo, lo honesto. Eso sí, pero cuando aquello que se presenta ante nosotros está lleno de violencia, de celos, de borrachera, de fiesta y todo eso, entonces eso está satisfaciendo tu carne. Está haciendo, ¿cómo se llama? Que tu carne se vuelva fuerte. Está alimentando la carne. Porque esas son las cosas que le gusta a la carne. Y para que la carne pierda el poder sobre ti, tienes que sacarle la suministración de alimentos. Hay que hambriar a la carne. Y hay que alimentar el espíritu para que el espíritu sea fuerte y tenga control sobre ti. Tú tienes que pasar mucho tiempo en cosas espirituales, oración, estudio de la Biblia, meditación, contemplación de reales espirituales. Si haces eso, tu espíritu va a ser fuerte y vas a ser controlado por el Espíritu. Pero si solamente vas el sábado a la iglesia, no vas ni a la reunión de oración, nada, y crees que vas a ser un cristiano fuerte, ni chances. Después te juntas, mira, vas al trabajo, estás rodeado de gente que está controlada por la carne, constantemente escuchando malas palabras, chistes sucios, estás rodeado por realidades inmorales, vas en el bus, escuchas música mundana que está lleno de eso. Entonces, tu carne, al vivir tu vida, está siendo alimentada. Y más aún después está en los medios sociales, en el YouTube. Tú estás participando de eso. Y después llega a la casa y ves películas mundanas sobre él, novelas, ¿sí? No tienes chances de crecer en la cristiana. No tienes chances. Y eventualmente vas a contristar al espíritu y el espíritu deja de tener control de tu vida. Entonces, esta es la batalla donde el cristiano ha de pelear su batalla. ¿A quién vas a servir? ¿A tu carne o al espíritu? Entonces, ahí es donde debes morir a ti mismo. El secreto se encuentra en la muerte a sí mismo y una entrega total a vivir en el Espíritu Santo. Esa es la batalla del cristiano. Ahí se encuentra donde tú debes luchar cada momento de tu vida. El aprender a controlar tus pensamientos. Porque si tus pensamientos, tú dejas que tus pensamientos te controlen, entonces cuando los pensamientos sugieren celos, inmoralidades, violencia, y no los controlas, entonces tus pensamientos van a formar quien tú eres. Entonces, nunca hay que dejar que la mente esté floja, que no importa pensar lo que quieras, imaginarte lo que quieras, eso te va a crear lo que tú eres. Entonces hay que controlar los pensamientos malos, hay que inmediatamente sometérselos al Señor. Cuando llega tentación, inmediatamente hay que entregárselo al Señor. Cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, hay que reconocerla, hay que entregársela a Cristo y pedirle que Él nos dé pensamientos puros, pensamientos sanos, pensamientos espirituales. La vida cristiana es una batalla y esa batalla se lidia momento a momento que tú estás viviendo. Satanás sabe de que nuestras acciones, nuestras obras son el resultado de pensamientos. Los pensamientos producen imaginaciones. La imaginación, lo que tú ves en tu mente, va a producir tu carácter. Entonces, por eso que la televisión, las películas, los medios sociales tienen tanto poder para transformar al ser humano porque te están sugiriendo imaginaciones. Y lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, va a ser lo que tú eres.
vas a llegar a ser lo que tú eres. Entonces, la música, la lectura, las películas, los medios sociales, todo ello te está formando una manera de pensar y una manera de imaginar tu mundo. Una vez que eso ocurre, aquello tiene control de ti. Entonces, el cristiano ha de desarrollar una vida habitual de pensar espiritualmente, de estar en la presencia del Señor, de estar en comunión con Él. Y todo aquello que va en contra de aquello debe ser desechado inmediatamente de la mente. Inmediatamente. Muy bien, vamos al versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es. Entonces aquí el apóstol Pablo va a delinear cómo una vida que de caminata con el Espíritu, una vida de morar con el Espíritu va a ser reflejada. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Claro, porque ¿por qué no hay ley? No es que la ley se sacó, sino que contra estas cosas la ley no la condena. Es el carácter de Dios, es la vida de Jesús. ¿Y cómo el cristiano puede producir esos frutos en su vida? El Espíritu ha de producirlo. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Es singular, es fruto, no son frutos, es un carácter que el Espíritu Santo está desarrollando. Y Él es Él el que lo desarrolla en nosotros. Al negarnos a nosotros mismos y escoger diariamente vivir en el Espíritu va a llevar adelante estas cosas. Tú no puedes producir amor en ti, pero el Espíritu puede producirlo. Y el primer fruto debe ser el fruto del amor, porque el amor es, es el fundamento de todo lo demás que viene como resultado de vivir en el Espíritu. Entonces, si en tu vida, a pesar de que llevas años en la vida cristiana, no ves esos frutos, entonces es porque no estás viviendo. Te llamas cristiano, pero no estás viviendo en el Espíritu. Estás viviendo en la carne. Entonces, si en tu vida hay odio, hay ira, hay rencores, hay celos de otros, entonces la carne te está controlando. ¿Cómo puedes entonces dejar? Bueno, la lucha ahora es entregarte al Espíritu y comenzar a caminar con Él, día a día, día a día. Entonces el día ha de comenzar con el Espíritu. Hemos de levantarnos, apenas abren los ojos, darle gracias a Dios que nos ha dado un nuevo día de vida. Levantarse, lavarse la cara, abrigarnos si hace frío, vestirnos e irnos a hacer el culto, a pasar tiempo en oración primero, y hay que orar mucho, pasar mucho tiempo en oración en la presencia del Señor. Luego sentarnos y leer la Biblia, luego el espíritu de profecía. Para eso requieres por lo menos dedicarle una hora al Señor. Entonces, si no estás acostumbrado a esto, si tú estás acostumbrado a levantarte, irte al trabajo, te vas al trabajo sin el espíritu. Ahora entonces tienes que comenzar a levantarte una hora más antes, una hora y media antes, y pasar tiempo en el Señor. Luego que te vas al trabajo, ya pasaste, tomas desayuno, te vas al trabajo, sales de la casa o vienen los quehaceres del hogar, tienes que mantenerte en la presencia del Señor. A lo mejor detenerte el mediodía, leer unos versículos de la Biblia, volver a elevar tu mente a Dios en oración, estar en su presencia, seguirlo invitando cuando llegan decisiones, conversar con el Señor, cuando vas caminando por la calle, ir contándole al Señor de esta persona que está viendo lo que estás viendo, ir intercediendo por las personas que ves, orar por aquel, por el mendigo, orar por él, pedirle al Señor que lo acompañe. Y así ir viendo, en vez de criticar a la gente, si ves uno con el pelo azul, en vez de decir, ah, mira este que anda con el pelo azul, ves un homosexual, ves lo que sea, un drogadicto, en vez de juzgarlo, ora, ora por esa persona. Pídele al Señor que lo bendiga, que revele a Cristo a su alma. De esa manera te mantienes en la presencia de Cristo.
Cuando estás trabajando, si trabajas en una fábrica, puedes elevar tu mente a Dios. Si tú eres mecánico, tienes problemas, le puedes pedir al Señor que te muestre, que te dé sabiduría. El aprender a mantenerse en la presencia del Señor. Recitar versículos bíblicos, el cantar, silbar, himnos, nos ayuda a mantenernos en la presencia de Dios. Y en la noche, cuando llegamos, entonces, o en la tarde, en vez de prender la televisión en la noche, ¿por qué no escuchar música cristiana? Luego orar, estudiar la Biblia nuevamente antes de acostarnos, para rodearnos de un ambiente espiritual, porque el mundo naturalmente te quiere robar de eso. Tú tienes que ser celoso de no permitir que te lo robe. Tienes que estar vestido con la armadura, como dice el apóstol Pablo, porque tú estás confrontando una batalla y la batalla es doble. La batalla más grande es contra ti mismo y la otra batalla es contra Satanás. Él está ah, metido con la idea de que quiere destruirte, que va a destruir tu vida. Se lo permites, te va a destruir. Muy bien, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. Los cristianos debiéramos ser seres gozosos, seres alegres, positivos. Dice paz, paz en el alma. Eso es un don interior. Paz, que eso trae descanso. Paciencia, benignidad, ser buenos. Eso es, alguien bueno es alguien inocente, puro. Dice bondad, benignidad, bondad, fidelidad. Somos amigos, hemos de ser amigos fieles. Decir la verdad. Mansedumbre, eso es humildad. Si te tratan mal, no vengarse. Si recibes injusticia, no necesitas pagar de vuelta. La mansedumbre es tomar lo que otros te dan, que es injusto, y sobrellevarlo, sin odiarlos, sin tener rencor. Dominio propio o temperancia, el aprender a controlarnos a nosotros mismos. Y esto es un don del Espíritu, pero también se desarrolla. Es por eso que el Señor nos da las leyes de la salud, nos da la reforma pro salud, el aprender a decir que no, el aprender a rechazar lo malo, a no hacerlo. Eso lleva a dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Luego dice el versículo 24, porque los que son de Cristo, mire lo que dice ahora, han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos o deseos. Entonces, el cristiano, el que es de Cristo, él ha crucificado. Pasado, cuando entró en esa relación con Cristo, hubo una crucifixión. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Y eso es lo que nosotros proclamamos con el bautismo, porque el bautismo es un entierro. Entonces, la persona que ha sido enterrada está siendo enterrada con Cristo, a muerte con Cristo. ¿Pero por qué está siendo enterrado? Porque murió ya con Cristo, ya fue crucificado con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se crucifica? Todas las pasiones y los deseos de la carne. La carne es crucificada. Ya no vamos a vivir para la carne. Somos libres del pecado que nos ha esclavizado. Eso es lo que estamos proclamando. Y ahora eso que ocurrió en el pasado ha de repetirse diariamente, momento a momento, ha de repetirse. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces ahí se encuentra nuevamente el secreto. Ya crucificamos la carne, ahora debemos de vivir en el Espíritu, debemos de andar en el Espíritu, debemos de tomar cada paso de nuestra vida guiados por el Espíritu Santo, en la realidad del Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos envidiándonos unos a otros. Prácticos, consejos muy prácticos para la vida cristiana, que si son puestos en práctica, seríamos gigantes en la vida cristiana. Pero hay muchos que nacieron en la vida cristiana, pero se han mantenido como enanos.
no han crecido en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos más controlados por la carne que por el espíritu. Hemos tomado la vida cristiana livianamente. Recuerda, la vida cristiana es una guerra, es una batalla constante contra ti mismo y contra Satanás, no contra los demás. Tú no estás peleando contra tu prójimo. A tu prójimo lo debes amar, lo debes servir. Pero la batalla es contra ti mismo y contra Satanás. Entonces, es una batalla constante. ¿Cómo se gana la batalla? Sometiéndote al Espíritu Santo. Día a día, momento a momento, has de someter, has de morir a ti y someterse al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo haga su voluntad en ti. Y no importa cuán doloroso sea hacer la voluntad del Espíritu revelada en su palabra y en el Espíritu de profecía, debemos hacerla, negándonos a nosotros mismos. Van a haber gigantes que cuesta cortarles la cabeza, o que le cortas una cabeza, sale otra cabeza. Pero no debemos excusarnos, nuestras debilidades no deben ser excusadas, nuestros pecados no deben ser excusados. Si, por ejemplo, te gustan las películas, no lo excuses, no trates de hacer lo malo bueno. Anda y confiésaselo al Señor, escoge vencer y comienza aquella lucha de constantemente vencer tu mal genio, tu orgullo, tu violencia, si eres violento, si eres enojón, tiene que ser vencido porque tu esposa no es un saco de golpes. Entonces, si ese eres quien eres dentro del hogar, no puedes seguir siendo cristiano y ser violento en el hogar o ser abusador sexualmente, psicológicamente. No puedes, eso tiene que cambiar, tiene que morir. El cristianismo tiene que transformarte. ¿Cómo hace eso? Tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que someterte al Espíritu Santo. Comienza tus días con el Espíritu Santo, como ya lo delineamos. Levántate más temprano. A lo mejor va a haber días que tienes que levantarte a las 2 3 de la mañana a orar cuando estás luchando contigo mismo. Pedirle al Señor que te dé la victoria y no te levantes de tus rodillas hasta que la victoria sea otorgada. Esto es el todo por el todo. Si no ganas, vas a ser como conquistado y te vas a perder. Entonces aquí hay que luchárselas con todas para llegar a ser cristianos amorosos, pacientes, gozosos, llenos de paz, humildes, que tenemos autocontrol. Eso es lo que el Señor desea. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces me imagino que hay algunas cosas que debemos pensar. Oremos y terminamos y nos encontramos la próxima semana. Padre maravilloso, gracias por los consejos tan prácticos que el apóstol Pablo nos da y por llamarnos, Señor, a morir a nosotros mismos, a morir a la carne y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos controle y aprender a vivir en el Espíritu Santo, ser seres espirituales que amen la oración, el estudio de tu palabra, que amen, Señor, a servir y amar a nuestro prójimo, representarte en el hogar y en todos los círculos de nuestra vida. Señor, al separarnos queremos pedir que tú nos llenes de poder y que nos enseñes tú a vivir en el Espíritu Santo. Enséñanos a orar como debemos a orar. Enséñanos a amar el estudio de tu palabra, del espíritu de profecía. Enséñanos, Señor, a vivir una vida de fidelidad a ti. Danos el poder de Cristo para que caminemos con el Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor. Chao, chao. Chao, chao.